Buenas, somos el grupo 11, formado por Noelia López Hidalgo, Javier García Molina, Laura Salvatella Manzano, Marina Pérez Bautista, Natalia Mellado Zamora y Betsabé Valencia Flores, de segundo D de Educación Primaria. Y vamos a explicar el punto 1 del tema 3 de organización, llamado Acceso a la dirección. Para ello, primero hablaremos de 5 leyes: la LODE, Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985, la LOPEG, Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes de 1995, la LOCE, Ley Orgánica de Calidad a la Educación, de 2002, la LOE, Ley Orgánica de Educación, de 2006, y la LONCE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, de 2013. Por último, resolveremos la actividad propuesta. ¿Qué cambios ha habido en la selección del director desde la LODE hasta la LONCE? En el caso de la LODE, 1985, Ley Orgánica del Derecho a la Educación, el modelo de dirección tiene un carácter participativo, es decir, el director es el líder en las relaciones humanas y el principal animador a la participación. En los centros públicos, los órganos de gobierno que nos encontramos son unipersonales, formados por el director, secretario, jefe de estudios y otros determinados en los reglamentos correspondientes, y colegiados, en los que se incluye el consejo escolar, claustro de profesores y otros determinados en los reglamentos. El proceso de selección en la LODE es el aquí mostrado a la izquierda. El director se elige por el consejo escolar y es nombrado por la administración educativa competente. Para ello, los candidatos deben de ser profesores del centro y deben llevar mínimo 1 año en él y 3 de docencia. Además, la elección debe de ser por mayoría absoluta. Pero entonces, ¿qué pasaría en el caso de no tener mayoría absoluta, no tener candidatos o ser centros de nueva creación? Bien, en estos casos es la administración educativa la que nombra a un director provisional durante 1 año. Por otro lado, a la izquierda, mostramos algunas de las funciones que ostenta el director. Entre ellas, tiene oficialmente la representación del centro. Debe cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes, dirigir y coordinar todas las actividades del centro de acuerdo con las disposiciones vigentes sin perjuicio de las competencias del consejo escolar, debe ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro, convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de todos los órganos colegiados del centro, autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, proponer el nombramiento de los cargos directivos, ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el ámbito de su competencia y cuantas otras se le atribuyan en los correspondientes reglamentos. Por último, ¿cuándo cesa el mandato del director? Bien, en el caso de la LODE, el director cesará sus funciones al término del mandato. Este tendrá una duración de 3 años y de 1 en el caso anteriormente citado, es decir, provisional. No obstante, la administración educativa tiene la potestad de cesar o suspender al director antes del término de dicho mandato, cuando éste incumpla sus funciones, siempre previo informe razonado del consejo escolar y mediante audiencia del interesado. Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes. LOPEG 1995. Los órganos de gobierno de esta ley son 2. El órgano unipersonal y el órgano colegiado. El órgano unipersonal está formado por el director, el secretario, el jefe de estudios y cuantos otros se determinen en los reglamentos orgánicos correspondientes. Y el órgano colegiado está formado por el consejo escolar del centro, el claustro de profesores y cuantos otros se determinen en los reglamentos. Además, el director será elegido por el consejo escolar con mayoría absoluta. Si no se obtiene mayoría absoluta, el candidato con más votos se someterá a una segunda votación que requiere mayoría absoluta también por parte del consejo escolar. Si no hay esta mayoría absoluta o no hay candidato, la administración educativa nombrará director a un profesor con antigüedad y con acreditación para dicho mandato.
Los requisitos que debe de tener en cuenta para poder acceder al cargo de director son 5. Llevar mínimo 5 años en la función pública docente, llevar 5 años de docencia en un centro de enseñanza del mismo nivel, tener destino definitivo en el centro donde se va a desempeñar el cargo directivo, ser acreditado por la Administración Educativa para la función directiva, presentar un programa de dirección el cual se quiere desarrollar. Además tenemos las funciones del director. Las funciones que debe llevar a cabo el director son las mismas que la ley anteriormente explicada, es decir, la LODE de 1985, son representar al centro, cumplir y hacer cumplir las leyes, coordinar y dirigir las actividades del centro, ordenar pagos y autorizar gastos, convocar actos y reuniones de los órganos y proponer el nombramiento de los cargos directivos. A estas se le añade favorecer la convivencia en el centro y realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros. La duración del mandato. La duración del mandato cambia respecto a la LODE, ya que pasa de 3 años a 4 años de mandato. Además, dicho mandato se puede renovar hasta 3 periodos en el mismo centro docente. Sin embargo, si es un órgano de nueva creación, el mandato durará 3 años. Respecto a la formación-acreditación, se debe cumplir una de estas 3 fases para poder acceder al cargo de director. Es decir, tener una licenciatura en pedagogía, tener cursado al menos 12 créditos relacionados con la organización de centros o haber superado una formación de 70 horas mínimo. La evaluación del director. Además, el director será evaluado durante su mandato y se le evaluará el cumplimiento de los proyectos y la mejora de la calidad educativa. Pero, si esta evaluación es negativa, perderá la acreditación y no tendrá posibilidad de obtenerla de nuevo. Por otro lado, tenemos el cese, que el director será cesado por la Administración Educativa. Además, se realizará cuando el director incumpla sus funciones y el Consejo Escolar haya realizado un informe previo. En el punto 3 hablaremos sobre la LOCE, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, de 2002. Esta ley se caracteriza por su modelo educativo con la creación de un único órgano de gobierno, el equipo directivo, y delimita la función de los órganos colegiados al mero papel de control y gestión del centro. Se establece también que los principios generales para la selección y nombramiento de directores de centros públicos se realizará a través de un concurso de mérito entre los profesores funcionarios, el cual se regirá con los principios de publicidad, mérito y capacidad. ¿Qué debemos saber sobre un director en la LOCE? En primer lugar, hablaremos sobre la elección al director, en la que están los requisitos y la propia elección. ¿Qué requisitos se les pide a un director en esta ley? Deberá cumplir los siguientes: tener una antigüedad de 5 años, al menos, en el cuerpo de la función pública, haber impartido docencia directa en el aula como funcionario de carrera durante un periodo de igual duración en un centro público que imparta enseñanzas del mismo nivel y régimen, estar presentando todos los servicios en un centro público de nivel y régimen correspondiente, con la antigüedad en el mismo de al menos un curso completo tras publicarse la convocatoria en el ámbito de administración educativa convocante. Tras tener en cuenta todos estos requisitos previos, los aspirantes deben conocer que en los centros públicos se convocan concursos de méritos por las administraciones educativas, tal y como hemos citado antes. Lo siguiente es la elección del director. Esta selección será realizada por una comisión constituida por representantes de las administraciones educativas.
y al menos un 30% por representantes del propio centro correspondiente. De ellos, al menos la mitad de los candidatos deberán ser del claustro de profesores del mismo centro. Dicha selección se basará en los méritos académicos y profesionales acreditados por los aspirantes. Y en esta experiencia, la valoración positiva del trabajo anteriormente desarrollado como cargo directivo y de la labor docente realizada como profesor será bastante importante. Los aspirantes al puesto de director deberán superar un programa de formación inicial constituida por un curso teórico y un periodo de prácticas, pero en el caso de los aspirantes que ya tengan el rango de director, no están obligados de realizar este programa. Los directores nombrados serán evaluados a lo largo de 3 años, siendo los que obtengan una evaluación positiva los que adquieran la categoría de director para centros públicos de nivel educativo y de régimen que se trate. Este nombramiento de los directores podrá renovarse por periodos de igual duración, la previa evaluación positiva del trabajo desarrollado al final de los mismos. Las administraciones educativas podrán fijar un límite máximo para la renovación de dichos mandatos. Además del nombramiento citado, existe uno de carácter extraordinario, que se llevará a cabo a la práctica cuando no haya más candidatos o cuando la comisión correspondiente no haya designado ningún candidato. En este caso, será la administración educativa la encargada de nombrar un director, por un periodo de 3 años, que será un profesor funcionario de alguno de los niveles educativos y régimen de los que se imparta en el centro que se trate, el cual debe reunir requisitos como tener la antigüedad de al menos 5 años en el cuerpo de la función pública docente de procedencia, es decir, en el mismo centro, y haber sido profesor durante un periodo de 5 años, en un centro público que imparta enseñanzas del mismo nivel y del mismo régimen. Es decir, que deberá haber sido profesor anteriormente en cualquier otro centro del mismo régimen y a la vez tendrá que haber estado 5 años en el mismo colegio. En el caso de centros de nueva creación, la duración del mandato de los órganos de gobierno será de 3 años. Y para aquellos centros específicos de educación infantil, en los incompletos de educación primaria, en los de educación secundaria con menos de 8 unidades y en los que se impartan enseñanzas artísticas, de idiomas o las dirigidas a personas adultas con menos de 8 profesores. Las administraciones educativas podrán eximir a los candidatos de cumplir los requisitos mencionados con anterioridad. Es decir, en estos casos sí que es posible que no tengan que pasar por con los mismos requisitos que se les pide a los otros. Las funciones que debe tener un director en la LOCE. En este caso, con esta ley se mantienen las mismas funciones de la LODE y la LOPEG-CD, pero se añaden nuevas, como impulsar la colaboración con la familia, instituciones y organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y desarrollo de los conocimientos y valores del alumnado, favorecer la convivencia en el centro, resolver los conflictos e imponer todas las medidas disciplinarias que correspondan, siempre estando de acuerdo con los criterios fijados y normas que establezca la administración educativa, promover planes de mejora interna de la calidad del centro, así como proyectos de investigación e innovación, impulsar procesos de evaluación interna del centro y colaborar también en las evaluaciones externas y otras funciones que le pueda otorgar la administración educativa. Ahora en esta página hablaremos sobre el cese. En este caso del cese encontramos varias razones por las que llega al cese de un director o directora. En este caso, en esta ley, vemos que uno de los motivos es la más común, la finalización del periodo para el que se le es nombrado o la prórroga del mismo. En este caso, la prórroga es para que pueda seguir ejerciendo de director. Por renuncia justificada y aceptada por la administración educativa, es decir, que no le vale cualquier otra justificación, la incapacidad física o psíquica sobrevenida, ya que
implicaría que dicho director no estaría en condiciones de ocupar el cargo, y la revocación motivada por la administración educativa competente, debido al incumplimiento grave de las funciones. En este caso es, básicamente hablando en claro, que lo echa la propia administración educativa, porque considera que no está cumpliendo con los requisitos que se le estaban exigiendo. ¿Qué pasa si esto ocurre? Pues si esto ocurre, dicho profesor será sancionado y no podrá participar en ningún concurso de selección de directores durante el periodo que termine la administración educativa. Y como último caso, de que el mismo profesor que ya ha agotado su mandato y también ha acabado con las prórrogas, pero este desea volver a desempeñar el puesto, deberá participar de nuevo en los concursos de méritos que hemos mencionado al principio. Vale, y ya por último encontramos la evaluación. En este proceso la llevará a cabo un inspector o inspectora, que realizará un seguimiento de cada uno de los directores durante los 3 años que estén al cargo. Además de dicho seguimiento y la continua evaluación, también realizará un informe al resto de los miembros del equipo directivo y, si lo considerase necesario, pues también a los representantes del profesorado, a los padres y madres y, en caso de que haya, a los alumnos del consejo escolar. Una vez que el director finalice su mandato, el inspector, junto al consejo escolar, elaborará un informe de valoración motivado del director, es decir, valorarán conjuntamente si dicho director lo ha hecho bien o no. Pero, al mismo tiempo, el propio director que esté siendo evaluado realizará una memoria final en la que constarán los resultados del proceso continuo de autoevaluación, realizando, durante su mandato, en relación con las previsiones del programa de dirección representado, donde incluirá una propia valoración. Es decir, que durante todo el tiempo que este profesor ha estado ejerciendo de director, él asimismo realizará una autoevaluación junto con unas memorias que ya haya realizado anteriormente y hará una propia valoración de cómo considera él que lo haya hecho. Y por último, encontramos que la comisión será la encargada de que, una vez que haya finalizado todo este proceso de evaluación, va a dar a la Delegación Provincial de Educación, es decir, por ejemplo, cuando ya están realizadas todas las últimas evaluaciones, la comisión es la que a la Delegación Provincial de Educación le va a dar a aquellos directores cuyas puntuaciones hayan sido las más altas. Ley Orgánica de Educación. Fue publicada en 2006. Esta ley introduce bastantes cambios respecto a las leyes anteriores. El primero es los órganos de gobierno, que encontramos que pueden ser unipersonales y colegiados. Los unipersonales están formados por el equipo directivo. El equipo directivo está formado por el director, el jefe de estudio y el secretario. Y los colegiados están formados por el consejo escolar y el claustro de profesores. La elección del director se hará bajo un concurso de mérito, un concurso que se regirá bajo una serie de criterios, objetivos y la valoración de mérito, y se deberá hacer un proyecto. Este concurso se realizará bajo los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. Esa selección que la hará será un proceso entre la comunidad educativa y la administración educativa, donde de todos los componentes la administración educativa elegirá un tercio de profesores y el claustro elegirá un tercio que no van a ser profesores. Para el cargo a director van a tener preferencia los profesores que sean de ese centro, pero si no hubiera candidato, pues se les permitirá acceder a profesores que vienen de otros centros. Las condiciones básicas que debe cumplir un profesor para acceder al cargo es que debe haber trabajado 5 años como funcionario, haber estado 5 años impartiendo ciencia directa, llevar al menos un curso académico prestando servicio a un centro público y presentar el proyecto.
En algunos casos, si fuera necesario, se podría eximir de alguna de estas condiciones para poder acceder al cargo. Es decir, si fueran colegios que estuvieran incompletos o que tuvieran colegios de secundaria con menos de 8 unidades, pues se podría decir, pues bueno, si no cumple la condición 3, no pasa nada, es con el fin de encontrar un buen director. El cargo durará durará 4 años, pero este cargo podrá renovarse. Si la evaluación que vemos adelante es positiva, podrá renovar por otros 4 años. Si no hubiera candidato o básicamente el centro fuera de nueva creación, pues la administración educativa será la encargada de nombrar a un profesor para que fuera director durante ese rango de tiempo. La formación inicial va a ser como un curso que va a tener que realizar pues, el candidato a ser director. La va a organizar la administración educativa y si un aspirante ha sido al menos 2 años director, pues no tiene que realizar este programa. Para realizar la formación inicial, primero va a tener que presentarse una lista de candidatos por las delegaciones provinciales de educación. Una vez señalados los candidatos, pues el curso dará comienzo en la segunda semana de abril del año que se ha presentado la candidatura hasta junio del año siguiente. El director va a ser un director en práctica y va a ser tutelado por un director con experiencia y va a tener que hacer tanto sesiones de trabajo como cursos online. Va a tener que hacer trabajo con quienes lo tutelen, va a tener que asistir a cursos, va a tener encuentros que organice el centro del profesorado, va a tener que formar parte de redes profesionales. Va a participar en esta formación inicial tanto el director como los miembros del equipo directivo. Para esta formación, para este curso, el director tendrá el apoyo del inspector y va a estar asesorado por el centro del profesorado. Y por último, contará con una intervención pedagógica. Que esta intervención pedagógica la realizará una persona titular de la dirección general, que esa persona la elegirán entre directoras y directores de centros públicos e inspectores. Los objetivos a conseguir en el programa básicamente son que el director en práctica consiga herramientas conceptuales básicas, entender la realidad, que consiga desarrollar habilidades y recursos para transformar y mejorar la realidad escolar, compartir buenas prácticas con los compañeros y compañeras y crear una red profesional. Las competencias que ha introducido nuevas la LOE son básicamente, tiene plan anteriores, pero también introduce nuevas. Las nuevas que ya introduce son ejercer dirección pedagógica, una innovación educativa e impulsar planes, ejercer potestad disciplinaria, visar certificaciones y documentos oficiales, proponer requisitos de especialización y capacitación profesional, cesar tutores y tutoras, decidir sustituciones y designar a los maestros de atención a la diversidad. El cese de director, ¿cuándo se hará? Cuando éste renuncie a determinados motivos, por una incapacidad física o psíquica o por un incumplimiento grave de las funciones, por lo que le ha salido la evaluación negativa y no le permiten seguir con el cargo. Por último, en la LOE encontramos la evaluación del director, que básicamente la evaluación lo que pretenden conseguir es mejorar el funcionamiento de los centros educativos. Que la evaluación evidentemente se hará al final del mandato. El proceso constará de estudiar y enjuiciar las actuaciones,
va a ser de carácter continuo, porque lo van a hacer durante todo su mandato. Unas necesidades institucionales profesionales, desarrollarlas y pues un procedimiento participativo. Habrá una comisión de evaluación, que serán los encargados de llevar a cabo pues, esta evaluación y el informe de evaluación, que estará formado por una persona titular de la delegación provincial, una persona titular de la jefatura de servicio de inspección, una persona titular de la jefatura de gestión de los recursos humanos, un inspector del área estructural de evaluación, 2 directores o directoras de centros docentes públicos y un funcionario de la delegación que actuará como secretario, con o sin voto. Y el titular de la delegación será el encargado de redactar todo lo que vaya saliendo. El inspector será quien va a seguir todo el proceso de dirección durante esos 4 años. Los propios directores que son evaluados, ellos van a tener que realizar una memoria de autoevaluación de su ejercicio durante la función directiva. Seguidamente se hará una votación entre todos los que han hecho esto y deberá haber una mayoría absoluta y se hará una reunión para valorar y finalmente conseguir emitir un informe. La puntuación que tiene que conseguir es una puntuación mínima de 120 puntos en el informe que va a hacer el inspector, una puntuación mínima de 60 puntos en la memoria de autoevaluación, que es la que van a redactar ellos, y tener una calificación positiva en la comisión de evaluación. Y finalmente pues se dictará si va a tener una evaluación positiva o negativa. Pues tendrá 10 días para reclamar sobre la valoración que se ha obtenido y la comisión de evaluación tendrá 2 días para presentarla. Bueno, pues yo voy a hablaros sobre la LOMCE. La LOMCE es la Ley Orgánica para la Mejora Educativa de 2013. El equipo directivo. El equipo directivo está compuesto por las personas determinadas por la administración educativa, como son el director, el jefe de estudios, el secretario. El equipo directivo debe de trabajar coordinadamente con la administración educativa. La función del director del equipo directivo es la siguiente. Se encarga del nombramiento y del cese de los cargos del jefe de estudios y del secretario. La administración educativa es la que organiza los cursos de formación y los recursos materiales. En primer lugar vamos a hablar sobre el acceso a la dirección. El acceso a la dirección con respecto a la LOE tiene una modificación, y es que esta hace que los centros tengan una mayor autonomía. Esta autonomía satisface en el sentido de que estos deben de estudiar el entorno del centro, deben de estudiar los puntos débiles y fuertes de su propio centro y deben de saber las necesidades para la mejora en la propuesta educativa. Dentro de la autonomía del centro solo habrá un único responsable, que será el responsable de gestión, el del liderazgo pedagógico y el funcionamiento del centro. La selección del director. La selección del director es elegido mediante una comisión compuesta por la administración educativa y los representantes del centro. Esta selección se realiza a través de un concurso de mérito. Este concurso se realiza de forma anual, pero para poder realizarlo debe de cumplir una serie de requisitos, como es ser un funcionario de la carrera mínimo 5 años, haber impartido docencia directa, superar un curso de formación y presentar un proyecto de dirección. Este proyecto, si te presentas a distintos colegios, debes de presentar un proyecto por colegio. La formación inicial. Para ser director, debe de tener una formación. Esta formación es a partir de los cursos de formación o de la actualización de estos cursos.
Los cursos de formación son para adquirir competencias propias del director. Estos cursos pueden realizarlas algunas personas, otras están exentas de ello. Las personas que deben de realizarlas son los profesores que se presentan por primera vez al mandato, a la dirección, los profesores funcionarios, los universitarios tienen prioridad ante esto para realizar estos cursos y haber ejercido menos de 4 años. Los que están exentos a ellos son los que ya han acreditado esta formación pero no han llegado a ejercer. Por otro lado está la actualización de las competencias educativas. La actualización de estas competencias son cada 8 años, pero cuando ya las has actualizado una vez, no tienes que volver a actualizarlas, no tienes que volver a renovarlas. Estas actualizaciones se realizan para actualizar los contenidos, ya que en un transcurso del tiempo estos contenidos pueden haber cambiado. Si tú lo renuevas pero no has llegado a obtener el puesto, te sirven como méritos propios. Los cursos de formación son de 120 horas y la actualización de estas competencias de 60 horas. Los programas formativos de ambos cursos son para adquirir competencias necesarias para el puesto. Tras estas dos realizaciones, la consejería les da un certificado como que tienen esa hora. Por último, voy a hablar sobre las competencias, el cese y la evaluación. Esto, como ya sabéis, la LOMCE es una modificación de la LOE y por ello estas tres cosas no cambian con respecto a esta. Las competencias ejercen una dirección pedagógica en los cambios. Otro cambio con respecto a las leyes anteriores, excepto la LOE, es proponer requisitos de especialización, cesar a los tutores. Con respecto al cese, son 3 diferencias con respecto a las anteriores. Renuncia por determinados motivos, incapacidad física o psíquica y el incumplimiento de las graves funciones. Con respecto a la evaluación, como ya nos ha explicado mi compañera anteriormente, la evaluación en la LOMCE es igual que en la LOE. Esta hace que esta evaluación se realiza para mejorar. Tiene un proceso llevado por la comisión de evaluación, en la cual tenemos una puntuación y ya está. Punto 6. Actividad. ¿Qué cambios ha habido en la selección del director desde la LODE hasta la LOMCE? En la LODE, el director es elegido por el Consejo Escolar. Los candidatos para el cargo deberán ser profesores del centro y deberán llevar al menos 1 año de permanencia en el mismo y 3 años de docencia. La elección al cargo se producirá por mayoría absoluta. El nombramiento se realizará por la Administración Educativa competente. Y ante la ausencia de candidatos, o cuando no se obtenga la mayoría absoluta, o estemos ante un centro de nueva creación, será la Administración Educativa competente la encargada del nombramiento de un director con carácter provisional de 1 año. A lo que señala la LODE, la LOPEG añade unos requisitos que se le exigen a los candidatos a directores de centros escolares. Estos son: tener una antigüedad de al menos 5 años en el cuerpo de la función pública docente al que se opta, y haber sido profesor durante un periodo de igual duración en un centro que imparte enseñanzas del mismo nivel y régimen. Tener destino definitivo en el centro con una antigüedad mínima en el mismo de un curso completo, haber sido acreditado por la Administración Educativa para el ejercicio de la función directiva y presentar el programa de dirección que se pretende desarrollar. Si no hay mayoría absoluta, el candidato que haya obtenido el mayor número de votos se someterá a una segunda votación, exigiendo mayoría absoluta para su aprobación. Puede ser la Administración Educativa quien elija a un profesor que reúna los requisitos de antigüedad y acreditación independientemente del centro que esté destinado. Estas situaciones se producen ante la ausencia de candidatos o cuando en la votación a estos no hubiera obtenido mayoría absoluta.
En determinados centros, como son centros específicos de educación infantil, incompletos de educación primaria o educación secundaria con menos de 8 unidades, entre otros, la Administración educativa podrá eximir a los candidatos de cumplir algunos de los requisitos. LOCE. En esta ley se mantendrán los requisitos mencionados en la ley anterior. Además, la selección y nombramiento se realizará mediante un concurso de méritos entre los profesores funcionarios que será convocado por la Administración educativa. La selección se regirá en conformidad con los principios de publicidad, mérito y capacidad. Una vez tenidos en cuenta los requisitos previos, los aspirantes deben conocer que en los centros públicos se convocan concursos de mérito por las administraciones educativas. Esta selección será realizada por una comisión constituida por representantes de las administraciones educativas y al menos en un 30% por representantes del centro correspondiente, de los cuales menos de la mitad lo serán del claustro de profesores del centro. Tendrá una especial importancia la experiencia previa en el ámbito directivo. Los aspirantes deberán superar un programa de formación inicial, constituido por un curso teórico de formación relacionada con las tareas atribuidas a la función directiva y en un periodo de prácticas. Aquellos que ya tengan el rango de director estarán exentos de realizar este programa. Además, el nombramiento podrá renovarse con una evolución positiva previa. Las administraciones educativas podrán fijar un límite máximo para la renovación de los mandatos. En casos especiales, será la Administración educativa la encargada de nombrar un director por un periodo de 3 años. Esto se aplica tanto a centros de nueva creación como a aquellos en los que no haya candidatos o cuando la comisión correspondiente no haya designado a ningún candidato. En estos dos últimos casos, la Administración educativa se encargará de nombrar un director por un periodo de 3 años, el cual será un profesor funcionario de alguno de los niveles educativos y régimen de los que imparta el centro del que se trate. Debe tener una antigüedad de al menos 5 años en el cuerpo de la función pública docente de procedencia y haber sido profesor durante un periodo de 5 años en un centro público que imparta enseñanzas del mismo nivel y régimen. LOE. La selección del director en esta etapa vuelve a ser a través de un conjunto de méritos entre profesores, funcionarios de carrera que impartan alguna de las enseñanzas encomendadas en el centro, aunque la novedad que podemos ver es la selección que se realizará por un proceso conjunto entre la comunidad educativa y la administración educativa. Esto deberá permitir la selección de los candidatos más idóneos profesionalmente y que obtengan el mayor apoyo de la comunidad educativa. Esta selección presenta también como novedad que se realizará conforme a los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. Las administraciones educativas establecerán criterios objetivos y el procedimiento de valoración también determinará el número total de vocales en las comisiones. Al menos un tercio será profesorado elegido por el claustro y otro tercio será elegido por y entre los miembros del consejo escolar que no son profesores. La selección del director será decidida democráticamente, teniendo en cuenta la valoración objetiva de los méritos académicos y profesionales y del proyecto de dirección. Esta selección se realizará considerando primero las candidaturas de profesores del centro, que tendrán preferencia. En ausencia de candidatos del centro o cuando estos no hayan sido seleccionados, la comisión valorará las candidaturas de profesores de otros centros. Para poder presentarse como candidatos deben cumplir requisitos, que son los ya mencionados en las leyes anteriores. Sin embargo, no todos los candidatos deben cumplir estos requisitos, ya que según el centro existen excepciones, lo que ocurre con los centros específicos de educación infantil, incompletos de educación primaria, en los de educación secundaria con menos de 8 unidades, en los que impartan enseñanzas artísticas profesionales, deportivas, de idiomas o las dirigidas a personas adultas con menos de 8 profesores. La última fase en la elección de dirección es el nombramiento. Para ello, los aspirantes seleccionados deberán superar un programa de formación inicial organizado por las administraciones educativas. Los aspirantes seleccionados que acrediten una experiencia de al menos 2 años en la función directiva estarán exentos de la realización del programa de formación inicial. Además, el nombramiento podrá renovarse por periodos de igual duración con una evaluación previa, la cual sea positiva del trabajo desarrollado al final de estos años. Los criterios y procedimientos de esta evaluación serán públicos. Además, las administraciones educativas podrán fijar un límite máximo para la renovación de los mandatos.
Nuevamente, ante centros de nueva creación, la Administración educativa nombrará a un profesor funcionario por un periodo máximo de 4 años. Finalmente nos encontramos ante la LOMCE. En este caso, el director de un centro será elegido por una comisión constituida por representantes de las administraciones educativas y representantes del centro correspondiente. Para la selección de los directores en los centros públicos, las administraciones educativas convocarán concursos de méritos y establecerán los criterios objetivos y el procedimiento de selección. La selección se realizará de conformidad con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. El concurso de méritos para la selección y nombramiento de los directores y directoras se convocará anualmente. Dicho concurso se convocará para aquellos centros docentes en los que el director o la directora se encuentren en el último año de su ejercicio, por determinación del periodo inicial o de su renovación, en los que se haya producido el nombramiento del director o directora con carácter extraordinario de conformidad y en los que se haya producido el nombramiento del director o directora en funciones. El profesorado que reúna los requisitos podrá presentar en cada convocatoria una o varias candidaturas para acceder a dirigir uno de los centros docentes públicos por los que opta. En el caso de que un mismo candidato o candidata presente varias candidaturas, el proyecto de dirección deberá ser específico para cada uno de los centros a cuya dirección se opta.